El Señor habla en Efesios 4, versículo 11 al 12, y dice que Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De dónde salieron cardenales, arzobispos, monjas, monjes y papas? ¿De dónde salieron? Si Dios no instituyó eso. En Primera de Timoteo, capítulo 3, todo el capítulo 3 nos enseña el Señor cómo deben de ser los obispos y los diáconos. Y la palabra de Dios nos enseña que deben de ser hombres casados, maridos de una sola mujer, y que sepan gobernar bien su casa para poder gobernar la iglesia. Miren, y el capítulo 4 dice algo muy importante, mire, del 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, ¿qué dice? Prohibirán casarse. Aquí está hablando ya del celibato sacerdotal. Es una herejía delante de Dios el prohibirse casar, y Dios lo nombra doctrinas de demonios, porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, y que los obispos y los diáconos deben de ser hombres casados, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Aquí en el capítulo 4, versículo 3 dice que prohibirán casarse, y lo nombra claramente como doctrina de demonios. Y sigue diciendo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Aquí entra ya claramente la vigilia. Dice, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque todo por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted es libre de creer que cuando Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Cristo se estaba refiriendo a Pedro y lo estaba poniendo como el primer papa, como la piedra visible de la iglesia. Usted es libre de creer. Pero mire, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4, Pedro declara que Pedro, o sea, él mismo es la piedra. Mire, vamos a leer. Acercándose a mí, yo soy la piedra. Así dice, ¿verdad? Acercándoos a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro es bien claro y está diciendo, yo soy la base, yo soy la piedra visible de la iglesia. Cristo es la piedra invisible, ya no lo vemos, pero yo soy la piedra visible, ¿verdad? Lo está diciendo bien claro aquí Pedro. Allá en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, aquí Pablo también declara que Pedro es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Mire, porque nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto. El fundamento es Pedro. Léale bien, lo leemos otra vez. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, pues el fundamento es Jesucristo. O dice Pedro, ¿verdad? Jesucristo nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 13 al 14, nos enseña que debemos rezarle a su mamá, y ella nos hará lo que le pidamos. Mire, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Verdad que Jesús está diciendo, pídanle a mi mamá y ella les va a ayudar, ella es la abogada, ella es la intercesora? Mire, allá en Efesios 5, versículo 20, también la iglesia de Cristo, o sea, los apóstoles enseñan de la misma manera. Mire cómo nos enseñan. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que está diciendo, dando gracias por unas cosas a la mamá y otras al Padre y otras a Jesús? Y ella nos va a ayudar, ¿verdad que así dice? No, dando siempre gracias por todo al Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el Evangelio de Marcos 16, del 15 al 16 leemos algo muy importante. El Señor les está ordenando a los apóstoles, principalmente a Pedro, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y les dijo aquí en el 16, y vayan y bauticen niños, y ya cuando ellos crezcan, si quieren creer y si no, no hay problema, de todos modos serán salvos. Así les dijo, ¿verdad? No. Y les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pedro, en Hechos 2:38, enseña de la misma forma. Aquí le están diciendo a Pedro que cómo harán para ser salvos. En el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí para nada está mencionando de que los niños deben de bautizarse, ni Jesucristo enseña eso, ni Pedro. El Señor Jesús está bendiciendo a los niños en San Marcos 10, versículo 13 al 16. Aquí es algo muy importante también, mire. Y le presentaba niños para que les hiciera señas con sus dedos y los persignara. El versículo 13, ¿verdad que así dice? Y le presentaba niños para que los tocase. ¿Qué dice el versículo 16? Y tomándolos en los brazos, poniéndoles una señal con los dedos, decirles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿los bendecía con sus dedos? No. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nunca le hizo señas con sus dedos, como lo hacen los paganos. En Filipenses 2, del 5 al 11, este pasaje es muy hermoso, nos muestra la grandeza de Cristo. Nos vamos a enfocar en el versículo 10, que dice, para que en el nombre de María se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra de Dios nos enseña que todos los que mueren en gracia de Dios están en el cielo. María fue una santa que murió en la gracia de Dios. Ella está en el cielo, alabando, glorificando al Señor. En ningún lado de la Escritura nos enseña que nosotros debemos de doblar rodilla ante María ni ante ningún santo aquí en la tierra. Versículo 10 nos dice que únicamente en el nombre de Jesús, así como María
dobla rodilla en el nombre de Jesús allá en el cielo, porque ella está en el cielo, no va a negar eso. Ella dobla rodilla en el nombre de Jesús en el cielo. Nadie dobla rodilla a ella en la tierra. Me refiero a la iglesia primitiva. Ya los paganos es otra cosa. Todos los que hemos sido católicos en alguna ocasión nos han enseñado que Dios se agrada y que Dios nos dice que le debemos de honrar a la Reina del Cielo porque ella es una santa y que debemos de venerarla. Es una enseñanza totalmente antibíblica. Bueno, no es antibíblica, porque la santa palabra de Dios habla de la Reina del Cielo. Miren, en Jeremías 7, versículo 18 dice el Señor: los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, para provocarme a enojo, dice el Señor. Él está enojado y nos dice y nos enseña y reconoce y nos la pone a la Reina del Cielo como una diosa pagana, que Él se enoja porque su pueblo le hacía tortas a la Reina del Cielo. Ahora los paganos lo hacen en estos tiempos. Es una abominación decirle a María, la de la Biblia, Reina del Cielo, siendo que aquí se está refiriendo a una diosa pagana de la antigüedad, pero este título dado a María es totalmente ofensivo delante del Señor. Mira, allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 14, el Señor nos enseña que tenemos un sumo pontífice o un sumo sacerdote, porque es el grado más alto de la iglesia, de un sacerdocio, ser sumo pontífice o sumo sacerdote. Versículo 14 nos enseña el Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, a Pedro, al Papa. ¿Ya leyó bien? Pues teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí no está hablando de ningún Pedro, de ningún Papa o de ningún sucesor. El gran sumo sacerdote de los cristianos es Cristo Jesús. Es tan sencillo comprobar si una religión o una secta proviene de Dios. Es totalmente fácil. Mire, en Hechos 17:11, en tiempos de los apóstoles, ellos le predicaban al pueblo, pero ellos no se quedaban con lo que recibían de ellos, sino que ellos comprobaban por medio de las tradiciones de la iglesia, por medio de los dogmas que la iglesia ha inventado, por medio de esos cercioraban y ya veían que las cosas eran así. Mire, en Hechos 17:11 dice la palabra que ellos escudriñaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así, porque los apóstoles les enseñaban a los primeros cristianos y ellos tenían que comprobar con algo. No iban a quedarse así nada más diciendo: bueno, pues tú nos enseñaste así, como hacemos ahora, pues así me enseñó mi mamá, así me enseñó el cura, así me enseñó el vecino, mi otro vecino, mi compadre, y ahí me voy a quedar sin escudriñar las escrituras para comprobar lo que nos han enseñado, si es cierto o no.